Mi nombre es Karime Darga y les voy a hablar sobre la absorción intestinal. Primero vamos a empezar con algunas generalidades. Para comenzar, la absorción consiste en el paso de los productos de la digestión a través de la mucosa intestinal hasta el sistema vascular para su distribución. También vamos a ver un concepto clave, ya que lo estaremos mencionando mucho, que es el gradiente de concentración, que este se refiere a cuando la concentración de algo, ya sea soluto o moléculas, se acumula en un solo lado de la membrana, y llamamos a esto un gradiente de concentración. La concentración puede ser alta en un lado pero baja en el otro. Eh, También eh, vamos a comenzar con el primer subtema, que es las membranas apical y vasolateral de los enterocitos presentan sistemas especializados de transporte de nutrientes. Y bueno, en el epitelio intestinal existen mecanismos de transporte especializados que permiten el paso de las moléculas a través de las membranas. Estas proteínas que existen eh, proporcionan la vía de transporte que permite el paso de iones y moléculas orgánicas a través de la membrana plasmática de las células. Estos mecanismos pueden clasificarse en varios, y en este caso vamos a hablar del transporte activo primario, transporte activo secundario, transporte activo terciario, y también vamos a hablar del transporte pasivo. Bueno, para comenzar vamos a comenzar mencionando el transporte activo primario, que este permite a las células mover sustancias a través de sus membranas en contra de un gradiente de concentración, y esto con un gasto de energía de ATP. Un ejemplo muy claro de ese transporte activo es la bomba de sodio-potasio. En esta bomba, la proteína va a ser capaz de producir cargas que siguen manteniendo la parte interna de la membrana negativa. La membrana en este caso va a tener 3 puntos de unión para el sodio y va a tener 2 puntos de unión en la parte externa de la membrana para el potasio. En la parte interna de la membrana va a tener una porción que tiene como función el ATP, y esta va a ser la encargada de utilizar el ATP para luego convertirlo en energía almacenada, y esta puede ser usado por el transporte secundario también. Bueno, en este caso se van a enviar 3 sodios hacia afuera y 2 potasios van a entrar, así como se muestra en la imagen. De esta manera, al bombear 3 iones de sodio hacia afuera y solo 2 de potasio hacia adentro, se va a mantener negativo el interior de la membrana. Recordando que el sodio tiene una positividad, entonces si eliminamos lo positivo, queda lo negativo. Todo esto va a necesitar una molécula de ATP. Por esto, cuando tenemos una molécula de ATP y tenemos el sodio y tenemos que el sodio y el potasio se han unido a sus puntos de unión, la ATPasa se divide en 2 moléculas, en la adenosín difosfato y en un fosfato. Y todo este mecanismo es la vía de transporte activo más importante tanto en el intestino grueso como el intestino delgado. Y esta va a ser la bomba de sodio-potasio ATPasa también, que se localiza en la membrana vasolateral. Después vamos a seguir con el siguiente subtema, el cual es el transporte activo secundario y terciario. Utiliza como fuente de energía el gradiente electroquímico transcelular del ion sodio. Y en este subtema vamos a hablar tanto del transporte activo secundario como del terciario. Para comenzar, vamos a hablar del transporte activo secundario, que este proceso se va a realizar a nivel de intestino en las células epiteliales. Bueno, el transporte activo secundario se va a dividir en proteínas cotransportadoras y contratransportadoras. Primero vamos a empezar con las cotransportadoras, que estas van a ser una proteína que tiene sitios de unión para uno o más iones. Y bueno, para comenzar,
Tanto la glucosa, bueno, un ejemplo claro de este transporte secundario es la bomba de glucosa y sodio. Tanto la glucosa como el sodio se van a unir por el borde externo, donde van a existir dos sitios de unión en la proteína transportadora. Y ese transporte se va a dar ya que los dos se encuentren unidos. Y pues como mencioné, este se va a realizar a nivel de intestino en las células epiteliales. Estas proteínas cotransportadoras se van a ubicar en la membrana apical de los enterocitos. Entonces, cuando los sitios de unión estén desocupados, estas proteínas se van a orientar hacia la luz intestinal, mientras que si todos los sitios de unión están ocupados, la proteína va a experimentar un cambio en su conformación, de forma que los sitios de unión se van a orientar hacia el interior de la célula con las moléculas ligadas. Con esto se producen los iones sodio junto con la molécula cotransportadora y se va a liberar el líquido o las moléculas de forma intracelular. Por lo tanto, en este caso se va a transportar sodio y otra molécula como la glucosa a través de la membrana apical. Cuando estas moléculas ligadas se liberan, la proteína vuelve a su configuración original, de tal forma que los sitios de unión quedan orientados nuevamente hacia la superficie extracelular de la membrana apical, preparados para transportar nuevas moléculas. Y bueno, el gradiente favorable para el transporte de sodio se va a mantener pues gracias a la acción continua de la bomba sodio-potasio ATPasa es decir, gracias al transporte activo primario. Después vamos a hablar de las siguientes proteínas, que son las proteínas contratransporte. Bueno, en este caso, los sitios de unión de estas proteínas para los dos ligandos se van a encontrar en el lado opuesto a la membrana plasmática, es decir, que van a existir dos moléculas que viajan en direcciones opuestas, y para entenderlo mejor podemos poner de ejemplo la bomba de sodio e hidrógeno. La proteína tiene un lugar de unión para el sodio y otro para el hidrógeno. Cuando estos sitios están desocupados, el sitio del sodio está orientado hacia la luz intestinal y el sitio del hidrógeno hacia el interior del enterocito. Bueno, cuando ambos estén ocupados, la proteína va a girar transportando al hidrógeno hacia el exterior y al sodio hacia el interior de la célula, lo que va a explicar el nombre de intercambiador, ya que estas proteínas son contratransportadoras o intercambiadoras, ya que se va a cambiar un hidrógeno por un sodio. Y bueno, también vamos a hablar de el transporte activo terciario, que va a ser el último de los transportes activos. Este no lo vamos a ver tan a fondo, ya que esto se va a ver más a fondo en la exposición siguiente. Pero bueno, este se va a producir por medio de proteínas de transporte y se va a llevar a cabo por gradientes electroquímicos establecidos por el transporte activo secundario. Y el mejor ejemplo que podemos tener de este transporte terciario es el intercambiador cloro-bicarbonato. Y bueno, en este caso va a suceder igual que en el transporte secundario, es decir, que va a existir un sitio en la molécula donde el bicarbonato se va a unir de manera externa se va a unir de manera interna y el cloro se va a unir de manera externa, y cuando estos dos estén unidos va a pasar el intercambio, y es decir, si el bicarbonato se encuentra adentro de la célula, este se va a intercambiar y se va a encontrar externo a la célula, y el cloro se va a encontrar interno a la célula. Y todo esto se va a producir especialmente en las zonas donde la secreción de bicarbonato dentro de la luz intestinal es importante. Y bueno, se dice que este es un transporte terciario, ya que la bomba sodio-potasio ATPasa va a producir el gradiente que va a conducir el intercambiador sodio-hidrógeno.
que a su vez va a provocar esta reacción del intercambiador, que es cloro-bicarbonato. Y bueno, vamos a pasar al siguiente subtema, que es el transporte pasivo. Se produce por canales especializados en las membranas celulares o directamente a través de las uniones estrechas. Bueno, en este caso ya vamos a dejar de hablar de los transportes activos y vamos a comenzar a hablar del transporte pasivo. Bueno, en este caso los canales iónicos van a ser las vías de transporte para la difusión pasiva al interior de las células. Los iones en este caso se van a mover a través de estos canales en forma completamente pasiva en respuesta también a gradientes electroquímicos, y en este caso decimos que es un transporte pasivo ya que no necesita de ninguna energía metabólica a diferencia del transporte activo. Y el único efecto regulador que va a tener este transporte es la de abrir o cerrar los canales. También va a tener una segunda forma de movimiento pasivo, que va a ser a través del epitelio intestinal mediante las uniones estrechas. Estas uniones estrechas no van a ser tan rígidas, en especial las que se encuentran en el duodeno y en el yeyuno superior, donde esas van a ser permeables al agua y a los iones pequeños inorgánicos, y de este modo el agua y los iones se van a mover a través de las uniones estrechas en respuesta a la presión osmótica y el gradiente. Bueno, de lo siguiente que vamos a hablar es sobre la absorción transcelular y la paracelular. En este caso, las células que se mueven desde la luz intestinal hacia los capilares, ya sea por absorción transcelular. Bueno, en este caso, si es por absorción transcelular, decimos que es a través del enterocito, y en este caso, si se trata de una absorción paracelular, decimos que es a través de la unión estrecha. Es decir, que si la absorción se da a través del enterocito, hablamos de una absorción transcelular, pero si la absorción se da paracelular, hablamos que ésta se da fuera del enterocito. Y por último, el último subtema es: los productos resultantes de la fase membranosa de la digestión se absorben gracias al cotransporte de sodio. Bueno, en este caso, conforme la digestión y la absorción avanza, la concentración de glucosa en la membrana apical disminuye. Por lo tanto, hacia el final del proceso de la digestión y absorción, la concentración de glucosa en la superficie luminal de la membrana va a ser muy baja, mientras que en el interior del enterocito va a ser alta, creándose un gradiente de concentración desfavorable para la absorción de glucosa. Sin embargo, el gradiente de concentración transcelular del sodio se va a mantener, continuando así con esta absorción de la glucosa. La absorción de este carbohidrato por este mecanismo va a ser muy eficaz, y solo una pequeña cantidad de glucosa libre va a poder escapar de este mecanismo o de este proceso de absorción. Para completar la absorción de los hidratos de carbono, la glucosa debe atravesar la membrana vasolateral hasta llegar a los espacios laterales y alcanzar los capilares. El movimiento de la glucosa a través de la membrana vasolateral se produce mediante difusión facilitada, en la que una proteína actúa como vía de transporte, aunque la dirección del mismo va a estar gobernada por el gradiente de concentración de la glucosa. Como el cotransporte de sodio de la luz intestinal aumenta la concentración de glucosa intracelular en los enterocitos, la glucosa se va a difundir desde las células hasta los espacios laterales y desde ahí al torrente sanguíneo a través de la membrana basal capilar. Y bueno, el movimiento de la glucosa a través de la membrana vasolateral se va a producir mediante difusión facilitada. Como el cotransporte de sodio de la luz intestinal aumenta la concentración de glucosa intracelular en los enterocitos, la glucosa se va a difundir desde las células hacia los espacios laterales y desde allí al torrente sanguíneo a través de la membrana basal. Y bueno, de esta manera es la forma en la que se van a poder absorber
los productos resultantes, que no solo pueden ser carbohidratos, sino que también pueden ser proteínas y etcétera. Y eso sería todo por mi parte.